cada situación. La realidad nacional también desnuda la delicada e íntima relación entre política y la economía y cómo ésta debe darse sin fricciones y sobresaltos en sus actividades diarias, como vemos hoy. El 17 de diciembre anterior, el Tribunal Supremo Electoral declaró presidente electo al actual mandatario Juan Orlando Hernández, decisión que entes internacionales como la ONU, Unión Europea y Estados Unidos reconocieron con ciertas reservas, siendo esta la tercera victoria al hilo del nacionalismo. La misión de observación electoral de la OEA, por su parte, abrió la caja de Pandora al cuestionar la poca calidad de las elecciones y falta de confianza en el resultado final de las mismas. Ahora, a 20 días del cierre de la votación general, las heridas no sanan y más bien parece que el país se dirige a un conflicto social de insospechadas dimensiones y cuyo parangón más reciente es la Guerra Civil de 1924, precisamente por la pretendida reelección presidencial de Rafael López Gutiérrez y que costó la vida a más de 20,000 compatriotas. El país vivió un toque de queda de 10 días debido a que, lejos de detener las protestas, saqueos e incendios de negocios, aparte del cese productivo, dejó pérdidas de más de 1.500 millones de dólares y unas 35 víctimas mortales de la oposición, según organismos independientes de derechos humanos. La crisis ha dejado mucha incertidumbre cuando apenas 2 meses atrás, y debido al rigor del Programa Económico Nacional, la economía y el ambiente de inversiones anunciaban para este periodo un crecimiento posiblemente arriba del 4%, algo no visto desde el 2008. Analistas coinciden en la urgente necesidad que las partes confrontadas alcancen un acuerdo antes de finalizar enero y que podría incluir una serie de reformas electorales, ya que el nacionalismo dijo no aceptar. Sin embargo, estas siguen siendo hasta ahora buenas intenciones para saldar la crisis. Un diálogo que debe contar con la presencia de los 3 principales actores de esta crisis, los partidos Nacional, Libre y Liberal, para llegar a un pacto de gobernabilidad que asegure la paz, justicia, desarrollo y bienestar para la ciudadanía en general. Honduras ha vivido 2 crisis políticas y no está preparada para una tercera, lo que lo llevará seguramente a una guerra civil, dijo Edgardo Rodríguez, analista y académico universitario, al hacer sonar las alarmas. Rafael Medina, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, señaló que es muy lamentable lo sucedido el viernes con los negocios aledaños a Casa Presidencial y en general con lo ocurrido desde la primera semana de diciembre en Honduras. Tras los graves incidentes el viernes anterior cerca de la ex Casa Presidencial, en el que se provocaron daños a una parte estructural de un importante hotel, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa deploró los actos suscitados en las protestas de la Alianza de Oposición contra la Dictadura. El expresidenciable Salvador Narrala, el coordinador general de la oposición Manuel Zelaya, rechazan la ampliación y atribuyen los hechos a presuntos infiltrados a las mismas, a fin de provocar represión de los cuerpos de seguridad del Estado. Dice un refrán anónimo que si no hubiera diálogo estarías en un mundo primitivo. Hagamos de ese paradigma una práctica consuetudinaria y privilegiada del quehacer político nacional. Honduras lo requiere y su pueblo lo agradecerá. Para el foro La Entrevista, Gisela Calix y Kelly Olivera. Buenos días, bienvenidos a La Entrevista, es un gusto saludarles, iniciando la semana. Hoy es 15 de enero del 2018. Vamos a abordar el tema que interesa al país, la situación, cómo lograr acuerdos para que el país logre estabilizarse. Más adelante, si me pones también una información que ha salido desde los Estados Unidos, que sigue Almagro pidiendo que se repitan las elecciones, otros que no. El presidente Hernández ha hecho el siguiente llamado en sus cuentas de Twitter para los señores. Hemos venido trabajando con distintos sectores de la sociedad hondureña en la construcción de un gran acuerdo nacional
para que nuestra nación crezca en beneficio de todos los sectores. El diálogo es la oportunidad de construir la nación de todos, dice Juan Orlando Hernández. Hay un segundo tuit del expresidente Hernández, vamos a colocarlo para que la gente vea ahí. El pueblo hondureño necesita paz y tranquilidad. Espera que las diferencias den paso al respeto y entendimiento, que sea el diálogo el camino para poder encontrar una solución de beneficio de la nueva Honduras, dice este otro del presidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Y el tercero, cada día, pero especialmente hoy, la patria nos necesita a todos. Nuevamente hago llamado a Luis Zelaya y al Partido Liberal a que iniciemos un diálogo y ser parte de lo que están haciendo muchos sectores de la nación que ya trabajan en ese camino, dice Juan Orlando Hernández. Bien. Ajá, Fabricio, ¿y el otro? Bien, y ahí está. También llamo a Salvador Alianza y a Manuel Zelaya y sus seguidores a que iniciemos un diálogo sincero y de altura por Honduras, así como ya lo iniciamos con otros partidos y lo continúan haciendo los demás sectores. Ha llamado a Luis Zelaya, a Mel Zelaya y a Narrala al diálogo. Esto responde Manuel Zelaya. Mel dice, el Tribunal Supremo Electoral, con el 71% de las actas distribuidas a los partidos políticos, declaró que favorecía ganador a Salvador. Después se cayó el sistema, fraude, pone entre paréntesis Mel, y con una minoría de actas sospechosas se revirtieron la tendencia. Usted debe empezar por reconocerlo, le dice Mel Zelaya, respondiéndole al presidente Juan Orlando Hernández. Y Narrala dijo, la gente reclama por las elecciones que me robaron como candidato de la alianza. El diálogo tiene que ser entre Juan Orlando y Salvador Narrala, con un moderador que puede ser Edmundo Orellana u otro destacado hondureño. Bienvenido, dice Salvador Narrala. Y no, Luis Zelaya no tuiteó. Poneme lo de la OEA, por favor. La OEA negocia cómo abordar la crisis hondureña ante la presión de Almagro. Es lo que se está informando, y dice el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, posan durante la ceremonia de la firma del convenio. Pero aquí está, en Washington. Los países americanos negocian con la OEA cómo abordar la crisis postelectoral de Honduras ante la petición del secretario general Luis Almagro de aprobar un informe que denuncia graves irregularidades y no reconoce ningún vencedor. Almagro ha solicitado a la presidencia del Consejo Permanente que ostenta Chile hasta marzo incluir la presentación del informe final de la misión de observación electoral de la OEA MOE en Honduras en la primera reunión que se celebre el organismo este año. La MOE, uno de los programas de más prestigio de la OEA, señala en ese documento que hubo irregularidades, errores y problemas sistemáticos antes, durante y después de los comicios hondureños del pasado 26 de noviembre, lo que, unido al estrecho margen de los resultados, le impide tener certeza sobre ganador. Según la autoridad electoral hondureña, el presidente Juan Orlando Hernández ganó las elecciones con el 42.95% de los votos frente al 41.42% obtenido por el candidato izquierdista Salvador Narrala. Como la MOE, la observación electoral de referencia en la región no avale sus resultados, algo que tampoco hizo la Unión Europea. Almagro pide que se repitan las elecciones, pero varios países de la región, entre ellos los Estados Unidos, México y Colombia, han aplaudido el triunfo de Hernández. El 22 de diciembre, Almagro envió un aviso a estas naciones y a las que han seguido el mismo camino. Desconocer los informes de la misión de observación electoral genera un antecedente peligroso de cara a un nutrido año electoral 2018. En el 2018 está previsto comicios presidenciales en Costa Rica, en Paraguay, en Colombia, en México, Brasil y Venezuela, así como las elecciones generales en varios países del Caribe. Habrá también elecciones legislativas y municipales en El Salvador, legislativas y presidenciales en Colombia y municipales y regionales en Perú, además de posibles consultas en varias naciones. Ante este panorama, Almagro pide que los países que participan en la Organización de los Estados Americanos, todos los americanos menos Cuba, incluyan la presentación del informe en la primera reunión que celebren este año con el objetivo de poner a consideración
de los Estados miembros y su posterior aprobación dada la importancia del tema. Ese es el redactado de la carta que envió el pasado 5 de enero al presidente de turno del Consejo Permanente, el embajador chileno Juan Aníbal Barría, quien había hecho consultas con el resto de representantes al respecto en los últimos días, según explicaron a F fuentes de varias delegaciones. Normalmente, las presentaciones de informes electorales no son algo polémico en la Organización de los Estados Americanos, porque el Consejo Permanente se limita a tomar nota y pasar a otro tema. Pero en esta ocasión, Almagro exige que los países se posicionen sobre un documento que contradice que lo que han expresado sobre los comicios en numerosos cancillerías. Los embajadores incluso de los países que consideran que hubo fraude y no reconocen a Hernández, como Bolivia y Venezuela, no han mostrado interés por atender el pedido de Almagro y prefieren hacerlo como siempre, es decir, limitarse a tomar nota del informe sin posicionarse, según explicaron a F varias fuentes presentes en las negociaciones. No quieren sentar el precedente de que los informes tengan que votarse, porque en otra ocasión puede tocarle a ellos, señaló F, una fuente diplomática conocedora de los temas de la Organización de los Estados Americanos. Bien, Almagro pidió que se aborde el informe en una reunión del Consejo esta próxima semana, pero la delegación chilena confirmó que no habrá ningún consejo en ese periodo de tiempo. Así, el primer Consejo Permanente del año aún no tiene fecha, y el tema de Honduras podría quedar aplazado hasta una reunión ordinaria en febrero, según indicaron fuentes de la negociación. Para esa fecha, si se mantiene lo que está previsto, Hernández ya habría tomado posesión como presidente. Esa ceremonia está planeada para el próximo 27 de enero, así como la configuración del nuevo Parlamento, aunque el opositor Narrala, que sigue denunciando que ha sido víctima de un fraude, llamó el viernes a los ciudadanos en una protesta a impedirlos. Hasta ahí este informe que viene desde Washington. Hoy tengo 4 destacados hondureños para que hablemos de este tema que nos importa a todos. Una crisis nos va mal a todos los hondureños, a los de los diferentes sectores. Bienvenido, está conmigo el ingeniero Alejandro Álvarez, miembro del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, presidente de la Chico. Don Alejandro. Buenos días a todos. El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, don Amílcar Lourdes. ¿Cómo está, don Amílcar? Bien, don Raúl. Me alegra que esté acá. Está también don Jimmy Dácares, que es presidente regional de la Asociación Nacional de Industriales. Jimmy. Buenos días, Raúl. Y también está el abogado Edith Tábora, coordinador de CELIBRE. Abogado, bienvenido. Buenos días, don Raúl. Muchas gracias por el espacio y buenos días a todas las personas que nos van a ver el día de hoy. Sí, poneme ahí el video de lo que ocurrió en las manifestaciones. La manifestación de San Pedro fue muy buena, pacífica. Aquí fue mucha gente. Iba bien. Eso fue lo que ocurrió en el Hotel Marriott. Alguna gente dice, y con razón, pero no podemos avalar que se hagan este tipo de cosas en el país. Independientemente que sea un hotel de primer nivel, una cadena internacional, esas imágenes que están viendo han recorrido el mundo, porque alguna gente está hablando en las redes de que por qué no se dice nada, y no dejan de tener razón, de la lamentable situación en que está el Hospital Escuela. Pero esto es lo que ocurrió. Búscame lo del COEP que te dije anoche, para ver también cómo, ahí está, ahí está ese video. Eso es en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, en el COEP, cuando estos tipos encapuchados llegan a apedrear las instalaciones del edificio donde se reúnen los empresarios del país. También se condena esto, no es posible que esto ocurra. La policía ha anunciado capturas para personas que han dañado la propiedad privada, porque la protesta es legítima, pero una protesta obviamente que no dañe la propiedad privada. Aquí cuando apedreaban enfrente del edificio del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, poneme las fotos ahora. Ahí vemos es lo que ocurrió. Estas son las fotos que andarlas pasando, las fotos del COEP, que también pues sus instalaciones fueron afectadas por la protesta. Hay varias personas que estuvieron, y les repito, la policía ha dicho que los que han causado daño a lo que es comercios, la empresa privada, este hotel,
pueden ser detenidos por la policía. El presidente ha hecho un llamado al diálogo, el presidente Zelaya y Nasrallah ya han contestado, y ahora vamos a ver qué piensan mis invitados. Inicio con don Amílcar Burnes, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Don Amílcar, ¿qué piensa de lo que está sucediendo en el país? Bueno, primero que todo, lamentar la situación por la que estamos viviendo todos. Han habido víctimas, eso no puede ser, que hayan hondureños derramando la sangre por un problema que tiene un origen en el comportamiento del sistema político hondureño, que año con año, en vez de irse fortaleciendo, se ha ido degradando, llegando a este momento de extremos que nunca lo habíamos visto. En este momento estamos a 8 días de una toma de posesión del presidente que se mira como una supuesta toma de posesión, cuando debe ser una toma de posesión. Él debería estar haciendo su agenda de cabildeos con todos los dignatarios que vienen, invitando, y más bien lo que está ocurriendo es ver cómo se pacifica un país que, lo querramos reconocer o no, tiene una situación anómala, hay violencia, hay gente que está muy enojada en las calles y que se necesita todo el talento, la buena voluntad y el amor por Honduras, despojarse de intereses mezquinos para poderlo enfrentar. Y creo que si hay alguna contribución que nosotros como ciudadanos podemos dar, debe ser en ese sentido, contribuir a un diálogo sincero, de una proyección de largo plazo, de no ver situaciones del poder, tanto de los que lo tienen el poder en este momento, como los que lo quieren capturar en este momento, sin ver a futuro. Creo que el camino no es fácil, pero debemos de caminar sobre esa vía, de buscar cómo arreglamos los problemas los hondureños en general, con una clase política que nos ha traído a este problema. Sí. Abogado Eddie Támora, usted es el coordinador de Sé Libre. ¿Qué piensan ustedes de lo que está pasando en el país? Bueno, primeramente queremos solidarizarnos con los periodistas Ronnie Martínez y con el compañero César Silva de UNETV, que fueron agredidos por miembros de las Fuerzas Armadas el día viernes. Eso es lo primero. Cuando se ataca a la prensa en un país, y a los defensores de derechos humanos, estamos llegando a la última brecha que queda en la defensa del Estado de Derecho y la democracia. Entonces, primeramente eso. Igualmente, que hay campañas de desprestigio contra compañeros defensores como los compañeros de Radio Progreso, principalmente su coordinador, el padre Melo. Y ayer salieron algunas noticias de estigmatización muy graves contra los coordinadores del movimiento amplio por la dignidad y la justicia, Martín Fernández y Víctor Fernández, que les ponen en seria situación de inseguridad a sus vidas. Así que eso es lo primero que queremos manifestar. Lo segundo, don Raúl, es que quiero leer 3 líneas de este libro de un sociólogo muy importante, Boaventura dos Santos, que dice: el modo como se define una crisis y se identifican los factores que la causan tienen un papel decisivo en la elección de las medidas que la superen y en la distribución de los costos sociales que éstas pueden causar. A partir de ahí le doy la respuesta de cómo estamos analizando la situación. Para nosotros esta no es una crisis puramente electoral, es una crisis que viene arrastrando desde el golpe de Estado del 2009 y que no se atendió debidamente. Lo primero es que en el país se ha implementado un modelo económico que nosotros le venimos denominando un modelo de despojo, un modelo que le apuesta a la desposesión de los derechos de las personas. Entonces, eso, digamos, el centro del asunto es económico. Lo segundo es que se le apostó a un modelo político de concentración del poder en manos del presidente de la República. Y esa concentración del poder, digamos, una de sus expresiones ha sido la reelección presidencial, que no es el único problema. El más grave es la concentración de poder, que no hay controladores públicos de las decisiones del presidente de la República. Lo tercero es que ese modelo económico y ese modelo político, para garantizar su continuidad, se basa en un modelo punitivo por la fuerza. Entonces le apuestan a un fortalecimiento
de las Fuerzas Armadas a un fortalecimiento del poder público punitivo, creando normas que restringen, por ejemplo, el derecho a la protesta y beneficiando a los corruptos, por ejemplo, bajándole las penas por delitos de corrupción. Y una cosa más es que un cuarto elemento es que la situación para mantener estos militares se gasta mucho presupuesto y eso implica la incorporación de un modelo fiscal en el cual los ciudadanos y las ciudadanas mantenemos este modelo. Entonces, para nosotros, la ciudadanía ha superado completamente toda la situación que hemos venido analizando. La ciudadanía está en las calles no por Salvador Narrala. Los ciudadanos y las ciudadanas estamos en las calles, estamos indignados por una razón fundamental. No queremos dictadura. No queremos que se nos sigan restringiendo derechos sociales, como usted lo mencionaba al inicio, el tema de la seguridad social, el tema de la salud, el tema de la educación. Entonces creo que es necesario empezar a nombrar el problema de fondo. Estamos en una situación muy, muy grave para la ciudadanía y nos corresponde a los ciudadanos y a las ciudadanas nombrarla y nos corresponde a los ciudadanos y ciudadanas de este país decir qué país que queremos. Nosotros esperamos que atendamos las causas de esta situación de país y que no dejemos, digamos, pendiente lo que dejamos el 2009. Creo que es necesario que nos planteemos qué país queremos como ciudadanos y ciudadanas. Sí. Don Alejandro. Sí, buenos días a todos. Bueno, siguiendo la misma línea de Eddie, nos solidarizamos también nosotros con los empresarios, ¿verdad? Y sus empleados. Su cierre de negocios, pérdida de ingresos, heridos, clientes que fueron aterrorizados, ¿verdad? El día viernes, por unas personas que estuvieron ahí en esa marcha. Aquí estamos en una situación en que estamos luchando pueblo contra pueblo, y eso sí es grave. Decían de que cuando uno ve, por ejemplo, ejemplos de El Salvador o el mismo caso de Guatemala y Colombia, ahorita más que un diagnóstico, como menciona ella, hay que buscar, bueno, ¿cuál es la salida? Pues es decir, aquí no es de... Ya la historia que menciona ella la hemos estado viendo desde hace 3 años que se está hablando. Ahorita lo que hay que hacer es, bueno, señores, aquí hay una situación de esta manera y hay que buscar la salida. Decía un militar chino, Sun Tzu, que hay batallas que uno debe empezarlas sabiendo que las puede ganar. Y decía otro especialista en las 48 leyes del poder, Robert Greene, que cuando tú tienes una batalla que perdiste, lo mejor es siéntate a negociar, hazle de palitos la vida a tu adversario, espera que se desgaste y reacomoda las fuerzas. Es indudable que lo que está pasando en la calle, esa definitivamente la historia nos dice que eso no va a cambiar la situación. O la profundiza, como pasó en el caso de Venezuela, que Venezuela es un caso especial, que lo han estudiado muchos sociólogos. Cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional de Venezuela, en vez de entrar a negociar con el Poder Ejecutivo, entraron como están ahorita la alianza aquí en Honduras, un choque frontal. Ahí había manifestaciones de 1 millón de gentes, murieron 150 personas, metieron a no sé cuánta gente como presos políticos. Y al final, Maduro sigue ahí, ¿verdad? Ahorita están entrando en unas negociaciones en Dominicana porque ya la comunidad internacional ha presionado. Entonces yo creo que la oposición y los que están en el poder, pues nosotros somos empresarios y como emprendedores nosotros tratamos de ver las cosas de otro modo. Creemos que el diálogo es la salida, un diálogo buscando soluciones, ¿verdad? En este aspecto, los argumentos válidos que pueda poner cada una de las partes tienen que ponerse abiertamente en la mesa y llegar a grandes consensos, porque no hay otra salida. Eso de andar en la calle, al final la alianza se va a desgastar. Es una batalla que no la va a ganar, eso está más que claro. Y al mismo tiempo está perdiendo una oportunidad de reagruparse y pensar en los siguientes 4 años, de tal manera que pareciera que Alianza tiene una gran posibilidad de poder ser un factor de gane en los siguientes 4 años. Pero si sigue así en esa manera, lo único que va a estar perdiendo votos, creando una situación económica que se puede volver dañina para el país, porque el que más sufre
normalmente en estos elementos son los que no tienen músculo financiero, los que viven día a día, los autónomos, los empleados, ¿verdad? Y esas son las cosas que nosotros apostamos. Bueno, siéntenos, y en este aspecto queremos nosotros ser enfáticos como sector privado, no solo a los políticos se les puede dar, porque los políticos son los que nos tienen en este problema, ¿verdad? Recuerden que el problema comienza con la cuarta urna y termina con la reelección, y el problema se ha mantenido de esa manera. Entonces, son y siempre han sido los políticos los que han creado la pobreza en el país. Nosotros como empresarios tratamos de poner nuestro mejor esfuerzo junto con nuestros colaboradores y buscamos siempre generar la mayor cantidad de riqueza para que todo el mundo dentro de nuestra trinchera, nuestras empresas, crezcan. Y eso es lo más importante ahorita. Ahorita es una lucha política y están agarrando al aspecto de la empresa para afectar al país, pensando, creo que erróneamente, que eso va a botar del poder a Juan Orlando Hernández, cosa que lo veo bien difícil. En consecuencia, lo mejor ahorita, más que estar hablando de diagnóstico, ya sabemos el diagnóstico. Todos nosotros los que estamos aquí sabemos qué pasó. Ahora, ¿qué hacemos? Hay un hecho consumado, hay un presidente que ha sido nombrado por el Tribunal Supremo Electoral, la OEA no lo va a cambiar eso. Casi todos los países de las cancillerías de América Latina han reconocido al presidente Juan Orlando Hernández, igualmente Europa, Japón, Taiwán y otros elementos, hasta Rusia. Entonces, hay que ver la realidad y ser pragmáticos. En vez de estar creando caos y produciendo peligro de muertes de personas inocentes y creando terrorismo de personas, lo mejor es, bueno, busquemos un diálogo donde ellos traten de sacar su mejor provecho dentro de los políticos, y los políticos lo que quieren hacer es sacar su mejor provecho para sus pretensiones de llegar al poder, porque aquí lo que se está peleando es el poder, ¿verdad? Ese no es otro. Y la otra parte, que en este caso es el gobierno de la República, que está indicado en esta parte de la ecuación, pues tiene que ceder en sus partes. Es mejor llegar a grandes consensos que a grandes luchas. Gracias. Sí. Los industriales, don Jimmy Dácar, ¿qué piensan? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, y al pueblo hondureño le digo, no permitamos que nos roben Honduras este tipo de crisis, porque lamentablemente los actores políticos, yo estoy de acuerdo con Eddie cuando dice que son secuelas de la crisis del 2009, que realmente no se le ha dado la atención debida, ni la comunidad internacional, ni los políticos a nivel nacional, trabajaron para poder solucionar y fortalecer la institucionalidad. Más bien se ha debilitado la institucionalidad misma. Ahora, sí pasó lo de las elecciones. Muchas cosas pasaron, pero yo fui uno de los que realmente creyó en un momento dado que Salvador había ganado. Pero también hubieron circunstancias donde realmente la cercanía, y los datos tan cercanos de uno con otro lado, ese comportamiento no lo habíamos tenido en años. Entonces, sí te tuvo que esperar hasta el conteo, y por primera vez creo que se ha contado hasta el último voto, hasta la última acta. Normalmente quedan en secuelas porque el otro actor en oposición acepta la derrota y felicita al ganador. No sucedió esta vez. Por otro lado, la oposición en general no tuvo la capacidad de poder demostrar cualquier fraude. Y quiere que con el 70% de la votación se le descalifique como ganador, lo cual también no tiene lógica. Y aquí es donde yo condeno al secretario general Almagro, que toma partido, así como se descalifica automáticamente, y eso es lo que realmente Eddie tal vez no entiende, cuando ciertos periodistas se descalifican, o ciertos agentes de los derechos humanos se descalifican a ser actores.
no una parte neutral. Y eso es lo que realmente necesitamos. Yo lamento porque Almagro lo necesitábamos en este momento, donde realmente él nos estuviera apoyando, ayudando a formar esa comisión para jalar y formar un diálogo nacional, que es tan importante. ¿Por qué? Porque actores nacionales no tenemos gente con capacidades, pero no gente o sectores con el peso para poder sentar a las personas en conflicto. Porque si lo vemos extremo en extremo, lo que están haciendo cada uno es midiendo fuerzas. Y ese medir fuerza nos está devastando en ese sentido. Y cuando la comunidad internacional se queda paciente viéndonos que realmente podamos resolver cuando saben que no tenemos la capacidad de resolver este tipo de problemas, es porque en primer lugar no tenemos una institucionalidad fuerte. La oposición, más bien, política, lo que hace es no prestarle atención o no medirle y no la respeta, porque sabe que hay una concentración. Entonces, aquí lo que necesitamos es que actores, tanto Naciones Unidas, Unión Europea, los mismos Estados Unidos, o la misma OEA, pero no, porque como digo, la OEA con Almagro se descalifica de ser una parte neutral, nos ayuden a formar este diálogo nacional con ciertos actores internacionales de peso para poder llegar a un gran acuerdo nacional. No como pasó con lo de la Comisión de la Verdad, muy prematura, y por eso que realmente muy poco o casi nada de los puntos, porque el trabajo está bien hecho y todavía hay muchos puntos que son válidos en la acción de hoy, pero fue muy prematura. Y por eso que realmente los políticos en acción nunca le tomaron caso. Ni el Partido Nacional, partido oficial del gobierno, ni la oposición. Todos esperaron a crear este momento. Todos esperaron y todos son cómplices de llegar a este momento de crisis. Y lamentablemente estamos viendo acciones contra ciertos intereses de la empresa privada para destruir la economía. Con ellos destruyen el empleo, destruyen la inversión y no debilitan a un Juan Orlando Hernández ni a un partido nacional. Lo que hace es debilitar a las personas. Y a mí lo que realmente más me preocupa son, habiendo un punto donde Estados Unidos, el presidente Trump, está claro de una paralización de la migración, esa válvula de escape que hemos tenido por años se está eliminando. Y si se elimina esa válvula de escape, y con esta crisis política que realmente los políticos están incendiando el país, no vamos a tener esa válvula de escape y esto puede venir una convulsión mucho mayor internamente del país. Y eso es lo que realmente yo llamo a la censura, a la parte de la disciplina, de lo que es la responsabilidad de los actores políticos, de no andar promulgando ni enfrentándose más las fuerzas, y tampoco está promulgando el de la destrucción del país en ese sentido, sino llamar a la cordura, sentarse, dialogar, ponernos de acuerdo todos los sectores y acompañar. Yo creo que es el momento de esta crisis obtener una verdadera oportunidad para todos los hondureños y no autodestruirnos. Así está el COEP. Ahora he visto varios negocios, ponen la foto, Fabricio, he visto varios negocios, bueno, acá en Tegucigalpa, que han tomado la decisión de hacer eso. Luego de lo que ocurrió, el COEP ha colocado estas láminas para proteger el edificio. Don Amílcar, por alusión de don Jimmy, yo quisiera aclarar una cosa, ¿sí? Muy importante. Nosotros no somos actores neutrales. Los defensores de derechos humanos estamos con la ciudadanía, con las víctimas. Eso es lo primero. Lo segundo es que la empresa privada no ha sido neutral, está al lado del poder político corrupto en este caso. Y eso sí es importante manifestarlo. Nosotros,
Te equivoca, yo lo escuché tranquilamente. No, está bien, yo lo escuché. pero diga la verdad, pues. Por eso. O sea, estas son las ideas que nosotros tenemos, los análisis que tenemos, y yo creo que sí es muy importante ver, los videos están muy claros ahí. Los daños no son causados por las personas que están en la manifestación. Esos son hechos aislados y la policía tiene que investigarlos. Y la patada que le tiró Ninguna César persona, militar. ese es el poder público que está preparado, debe estar preparada para estas situaciones. Mire, los enfoques son diferentes. Nosotros estamos con las víctimas y la ciudadanía, ustedes están con el poder. Y aquí están los datos. Yo espero que ustedes puedan leer algunos de estos informes que sacan las organizaciones de derechos humanos, como el de COFADE. Estas víctimas ustedes no las mencionan. Tenemos 38 personas asesinadas por el poder público. No se exigen estas investigaciones. 844 detenciones. La mayoría de estas son personas que han sido detenidas por efectos puramente políticos. Y nosotros sí llamamos a la población a manifestarse. Estas no son negociaciones entre empresarios y el poder público. Estas son asuntos de la ciudadanía, asuntos de interés público y que no le corresponden a la empresa privada y al poder público. Nos corresponden a los ciudadanos y a las ciudadanas, y el único espacio que tenemos para contrarrestar los efectos de esta dictadura y de esta corrupción es la manifestación. Así que nosotros sí llamamos a la población hondureña que haga uso del artículo 3 de la Constitución de la República, insurrección pacífica. Nosotros necesariamente vamos a estar en las calles, y es mentira. La población hondureña ha superado todos los momentos electorales. Así que yo creo que Juan Orlando Hernández sí va a salir del poder. Si no es ahora, los 4 años no los va a terminar. Es el momento más débil del Juan Orlando Hernández. Y los que lo quieran acompañar tendrán facturas posteriormente, seguramente, porque los ciudadanos y las ciudadanas de este país sabemos que políticamente tenemos una sola mirada. ¿Está amenazando este país usted? Lo vamos a cambiar. ¿Está amenazando? Este país lo vamos a cambiar, y vamos a cambiarlo desde distintas perspectivas, revisando todos los beneficios ilegales que han tenido ciertos sectores del país y revisando todas estas ilegalidades como la militarización del país, compra de armas que son totalmente ilegales. Aquí la gente se está muriendo, y eso es importante que lo tengamos en la discusión. Si la discusión solo es a partir de que vamos a solucionar esta situación sentándose entre los ex candidatos, eso no es así. No han hecho un llamado a la ciudadanía. Existen las herramientas constitucionales para que la ciudadanía se expresa, y eso en el país siempre no es tema de agenda. Y eso es muy, muy importante que lo tomemos en cuenta cuando hacemos este análisis. Este es un ¿Cuál es la asunto solución que ciudadano. usted presenta? Porque Necesariamente tiene que llamarse a la ciudadanía a saber qué es lo que quiere, y la ciudadanía quiere cambiar el modelo que tenemos. Este modelo de concentración de poder, este modelo en el cual la ciudadanía es la que sostiene completamente el Estado, porque Usted lo que está diciendo, utilizar una herramienta, ya sea un plebiscito, referéndum en este sentido. Esas son soluciones. Okay, pero y es bueno. Y entonces eso tendría que salir de ese famoso diálogo que se remete, pero sin la fuerza. Y hacer las preguntas o cuestionamientos que queremos a la ciudadanía. El puede presidente ser si de se la quiere una República, reelección, si se quiere una... O sea, reelección cualquier salida es- política se podría hacer eso. aquí estas Pero autoridades... tendría que llegar a matar partir- a la gente. A partir del 27 de enero entramos nuevamente en un estado de facto, en un gobierno de facto. El artículo 375 de la Constitución dice lo que tenemos que hacer los ciudadanos. Entramos nuevamente a un gobierno de facto, porque la reelección es inconstitucional, y ustedes salieron a la calle el 2009 por eso, y ahora están avalando un gobierno de facto, porque la reelección es ustedes ilegal. hubieran hecho lo que están haciendo ahorita Es ilegal. hace un año, cuando empezaron esas situaciones en que se fueron a la Corte Suprema, personeros del Partido Nacional, eran ustedes los llamados a hacer lo que están haciendo Lo ahorita. hicimos. No lo hicieron. No Lo lo hicimos. hicieron. No lo hombre. hicieron. Están los Perdone. recursos. Mire, No yo lo te voy a decir hicieron, algo, entonces, Eddie, y lo voy a Lo decir que una hicieron cosa, en mire, Paraguay, por ejemplo, en Paraguay evitaron eso. ellos hablan muy bonito, pero pasada la tema de la destitución de los 4 magistrados, ninguno de ustedes, ni los políticos de la oposición, dijeron algo
en contra de esa acción. Hay que revisar Fuimos la historia. pocos los actores públicamente que realmente condenamos la acción. Hay que revisar todos los informes. Fíjese bien la historia y fíjese bien los medios, donde se callaron completamente. Después vino la destitución incorrecta del fiscal y también se callaron todos. Fuimos pocos los actores que hicimos. Entonces no me venga a decir que hicieron. Ustedes no hicieron nada, se quedaron al silencio esperando este momento de crisis que realmente. Y creo que está pidiendo. Es lo que han estado condenando. ¿Cómo van a creer que con un 70% se le iba a conceder? Yo no soy un Juan Orlando. Yo he tenido mis posiciones bastante en contra de su tipo de acciones. He condenado la captura de la institucionalidad. Pero hay que ver, no soy ninguno del ni el otro. Tengo una posición neutral. Pero tampoco quiero que me vengan a incendiar un país. No, tampoco quiero que me vengan a seguir por rostales, sino que empezamos a construir, a darle oportunidades a la gente. O sea, una lucha entre dos para conseguir el poder. No, hombre, no seamos egoístas en ese sentido. Construyamos en ese sentido. Don Amílcar, ¿qué piensa? El presidente ha llamado a Narrala, ha llamado a Luis Zelaya, ha llamado a Amel Zelaya a dialogar. Primero que la paz es la que construye, no es la guerra. Y yo creo que tenemos elementos suficientes como para protestar de forma pacífica, y creo que una protesta pacífica es más demoledora que una protesta violenta. Creo que hay más que justificaciones en este momento para que la gente proteste. Hay gente que se siente lastimada, hay gente que tiene sus derechos vulnerados, hay un partido que no acepta un resultado y hay razones para que este partido no acepte los resultados, por todo lo que hemos visto. Hubieron una serie de anormalidades que en aquel momento, desgraciadamente, tenemos que referirnos a algunos elementos de atrás cuando lo que tenemos que ver es hacia adelante. Pero si en aquel momento se hubiera revisado voto por voto de todas las urnas, con los cuadernos electorales, con todo lo que tenía que hacer, la historia hubiera cambiado. Hubo un problema que generó esto y es la altísima expectativa que se generó con que el presidente Juan Orlando ganaba la reelección. Tenía copado todos los medios de comunicación, toditos. Allá salía uno de Luis Zelaya de vez en cuando, cero Salvador Narrala, y había un ambiente de que el hombre ganaba. Así, no había forma que perdiera. Entonces, esa expectativa que en realidad yo voy a darle un beneficio al presidente, y que quien lo engatusó fueron sus más cercanos colaboradores. Le hicieron un espectro de triunfo que no fue así. Eso es ayer en frente a Palmerola. Entonces, ante esas situaciones que están dadas, que se dieron, hay un inconforme y una falta de credibilidad total producido por la institucionalidad que en este momento institucionaliza un resultado. Entonces yo creo que hay cosas que se pueden hacer de inmediato, hoy. No hay que esperar al 27 o la nueva legislatura. Si hoy se pudieran reunir, porque el problema, si Juan Orlando hubiera ganado ante los ojos de todo el mundo, sin un ápice de duda, él estaría sin ningún problema. Si hubiera demostrado que perdió Narrala y que no hubiera ninguna duda, pues se estarían esperando para la próxima contienda. Pero nadie cree de que él ganó verdaderamente. Y acusaciones de fraude durante todo el periodo. El Tribunal Superior Electoral tiene culpa por no haber administrado un proceso que llegó a las instituciones, llegó al COEP, llegó a la ANDI, diciendo que no había forma humana de que se fuera la energía eléctrica y se parara el conteo. Y se paró el conteo, y no por una vez, por varias veces y por varias horas, por varios días. Entonces, ¿cómo va a ser que no haya gente con un margen tan cercano de votos con que ganó el presidente, que no crea que hubo fraude? No hay forma. Entonces, yo recomendaría, yo pediría, y si pudiera exigiría que el día de hoy digan, bueno, arreglemos el Tribunal Superior Electoral como debe ser en un país inteligente, como quiere ser un país que se quiera respetar a sí mismo,
y que quiere hacer valer, gane quien gane, la voluntad del pueblo expresada en las urnas. Y decir, hoy no ocupan otra legislatura, hoy se tiene que reunir. Y decir, y poner una fecha, decir, bueno, deben de haber los elementos suficientes para tener el Tribunal Supremo Electoral que el pueblo hondureño amerita y que respete la voluntad y que no haya ninguna duda. Y en 6 meses se le da vuelta. Y en 6 meses comienza una nueva etapa. Estamos en las discusiones, segunda vuelta, la queremos, la pueden hacer hoy la segunda vuelta. Y cosas tangibles, un verdadero gobierno de integración. Y no estoy hablando de repartición de chambas. Aquí hay ciudadanos como Eddie, que puede ser un perfecto funcionario público en un gobierno de transición. Porque también hay que fajarse, no solamente en la calle, sino también gobernando. Y buscar esa estructura desde hoy, para que sin necesidad de recurrir a la violencia, podamos hacer los cambios más adelante. Entonces yo sí creo que hay una agenda muy importante, más allá de llamar a un diálogo que no se ve sincero. O sea, no puede haber un diálogo donde se invite... ¿No lo sientes sincero? No lo creo sincero. Así es. No, yo creo que el llamado puede tener una buena fe y puede tener un buen sentimiento, pero tiene una contaminación. Los que están señalados son los que están llamando al diálogo. Entonces, partiendo de ahí no hay credibilidad. No existe la credibilidad. Y los dos partidos de oposición yo creo que si pudiera haber un diálogo en donde no esté ni el presidente Juan Orlando, ni que esté Salvador, ni que esté Mel, pero que esté todas las fuerzas del país, sería mucho mejor todavía. Y que se pudiera establecer nuevas bases sobre terreno limpio, sobre terreno que ya haya sido trabajado para tener un mejor futuro. Eso es lo que podemos trabajar desde el día de hoy, no hay que esperar más tiempo. Yo creo que hay elementos suficientes como para orientar el diálogo, no al llamado a las manifestaciones y a las protestas es legítimo y válido. A la violencia no es válido. ¿Usted plantea un diálogo sin Narrala, sin Mel? Si fuera posible, mejor. Definitivamente. Pero usted ha dicho cosas que yo estoy de acuerdo con usted, pero y ellos van a estar de acuerdo. Hay una realidad, Malmilcar, hay una realidad, son parte importante del... O sea, del sí, teatro pero ¿cómo se van a poner de acuerdo? A menos que elaboren... Mire, una cuestión que para mí se cometió un error cuando se llamó el diálogo, es un diálogo sin condiciones. Cuando alguien llama a dialogar sin condiciones, ya puso la primera condición. Y la condición es que no haya condición. Si viene un individuo y dice, aquí tenemos que hablar de la revisión de los votos, pónganlo en la mesa y diga cómo quiere que revisemos los votos. Si viene alguien y dice, aquí tenemos que llamar a una constituyente, póngalo. Y dialoguemos cómo va a ser esa constituyente. ¿Qué es lo que va a tener? Entonces no puede haber una condición que diga sin condiciones. O sea, tiene que ser abierto, completo, y así fue la invitación. Esas fueron las primeras palabras con las que invitaron. Cuando vengan ustedes, pongan lo que ustedes quieren, su wish list, su lista de deseos. Aquí póngala y las vamos a trabajar y dialogar. Además, friando y comiendo, no esperando, no ganando tiempo, porque es otra de las cuestiones que se mira con mucha suspicacia. Que todo se puede hacer para ganar tiempo, para que se desgasten, como decía Alejandro, cosa que yo no creo. La persona que esté en la calle se anima a estar en la calle. No veo que se desgaste. Venezuela se desgastaron, no, 4 meses. Así es, pero yo creo que no tenemos que llegar a lo que ocurrió en Venezuela. Venezuela se desgasta, la gente yo creo que no debemos de apostar a que se desgasten. Debemos de apostar a que se solucionan los problemas del país. Sí, es que miren, hay ciertas cosas que es importante clarificar aquí. Miren, nosotros los empresarios no somos responsables de lo que está pasando. Eso se lo digo. ¿Quiénes son los responsables? Le voy a decir, hay 2 elementos responsables, los políticos y los funcionarios que se nombran en las Cortes Supremas de Justicia. Estamos hablando, por ejemplo, cuando pasó, sacaron a 4 magistrados. Ahí el presidente era un señor de apellido Rivera, del Partido Liberal. Debió haber declarado inconstitucional el decreto del legislativo. Tuvieron a ser
valientes y decir, señores, a usted no le autorizamos para eso. ¿Qué es lo que pasó? Aceptaron el cambio. Y el otro elemento, dentro de esos elementos que estaban ahí estaban políticos del Partido Liberal y del Partido Nacional que se juntaron para sacar esos 4. Y ahí está el problema que estamos viendo nosotros, porque los políticos son los que crean. No nos eche la culpa y a la alianza, y eso le reclamamos a Mel Zelaya, echarnos a la culpa a nosotros, y nosotros lo que estamos haciendo aquí es dando empleo, generando riqueza, ayudando a la gente, que haya comercio, porque miren, al final del día, mire, Venezuela, que está en ese gran pleito, ha caído casi 15% del Producto Interno Bruto. Cuba, el mismo ejemplo. ¿Por qué, si usted evalúa, digamos, el caso de El Salvador, hay 2 elementos que pensaron antes del Club de Río, que antes querían tomar el poder por la fuerza, llegaron a la conclusión que por las balas ya no se pueden sacar a los gobiernos, es por los votos. El Salvador ya tiene 2 periodos la FMLN de estar ahí, no digamos en Nicaragua, Evo Morales. O sea, esa es la salida, creo yo. Convencer al pueblo a que les dé el apoyo a la izquierda, y al final la izquierda, hay alguna izquierda que se vuelve cavernaria y otra que se vuelve vegetariana, pero bueno, hay unos que permiten que haya comercio, etcétera. Pero en esencia, rechazo personalmente su palabra diciendo que no somos responsables de esta crisis. Sí, yo quisiera agregar algo más a lo que dice Alejandro, y cosa que tal vez Eddie no desconoce, las cifras. El 95% del emprendedurismo empresarial de Honduras son medianos y pequeños empresarios. Ese es el 95%. Y ahí está dicho todo. Los mayores empleadores andan entre 20 y 40 personas. Los mayores empleadores. Entonces, ese es el sector privado. Ese es el sector privado que tiene Honduras. Eso no quita que haya siempre, en cualquier gobierno, personas, hombres de negocios, no empresarios, no el que emprende, hombres de negocios que estén haciendo dinero. Pero eso no las va a ver en ninguna de las personas que está acá. Ni tampoco la representación que tenemos nosotros son de esos malos hombres de negocios que están metidos ahí. Eso no lo consideramos empresarios. Esos son, si quieren, mercenarios que lo que están haciendo es dinero y que nosotros no lo representamos. Yo hablo como ciudadano porque soy expresidente de COEP y estoy en un consejo consultivo que pocas veces nos consultan, pero cuando fui presidente del COEP y también de la Cámara de Comercio no representamos a esos empresarios o a esos hombres de negocios. Sí, aquí hay una pregunta de Fernando Casco al abogado Eddie. Si los derechos humanos están del lado de las víctimas, ¿cuántas denuncias registraron de personas que estuvieron en peligro dentro del hotel y dentro del COEP y dentro de los negocios de comidas el pasado viernes? Y también me dice que hoy a las 11 de la mañana, los 6 partidos alternativos darán conferencia de prensa, sede Alianza Patriótica en Colonia Las Colinas, calle opuesta a la Iglesia Vida Abundante. Ellos representan 4 de la Alianza Patriótica, 1 de UD, 1 del PAC, 1 de la DC. Eddie. Bueno, lo primero es que la ciudadanía en general, digamos, en el país no se promueve una discusión de qué son los derechos humanos. O sea, los derechos humanos tienen algunas claves importantes para darle una lectura a lo que está ocurriendo. Le llaman la ponderación de los derechos. La ponderación de los derechos es una doctrina, digamos, que ha permitido nombrar situaciones como esta. Y lo primero es que siempre, digamos, algunos sectores en la sociedad, cuando hay una manifestación, siempre ponen, digamos, como contrapunto 2 derechos, el derecho a la propiedad y el derecho a la circulación. Entonces, ¿quién tiene la obligación de proteger los derechos? El Estado. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado en este tipo de situaciones políticas? Y el Estado, nombrémoslo, autoridades ilegales, lo que hacen es sacar armas de guerra y asesinar 38 personas, 51 personas heridas. Entonces, el Estado igualmente ha, a través de las autoridades, infiltrado las movilizaciones. En varias movilizaciones
las personas han identificado a policías de inteligencia y los han expuesto públicamente. Y eso porque ellos andan en los teléfonos o andan en sus billeteras identificaciones. Entonces... ¿Quiere que los que golpearon el mar eran policías? Los que eso es lo que debe investigar. Eso es lo que debe investigar el Estado. Lo que habían era gente de la eso es lo que debe investigar el Estado. Porque los daños a la propiedad privada no los están convocando los manifestantes. Nadie está diciendo... Eso no se lo creemos, no se lo creemos, nadie se lo cree. Ni ustedes mismos lo creen. Yo creo que la empresa privada sí tiene responsabilidad en esto porque los ejes que están manteniendo al presidente de la República ahí son, primero, las Fuerzas Armadas. Segundo, cuando los empresarios o un sector del empresariado, incluso el señor Larache, estaba dentro de las instalaciones donde estaban contando los votos, diciendo que todo estaba siendo transparente, no en calidad de ciudadano, en calidad de empresario. Y esto no es una relación entre lo público... ¿Usted fue veedor? No, porque nosotros somos... Pero un montón de la gente de izquierda y todo eso tenía representantes. Es que no. Ahí habían de todos los sectores. Quiero terminar mi planteamiento. O sea, es que cuando mencionan nombres, es que mira, y habían de todos los sectores. Ahí. Si ustedes, está mintiendo, pues. Yo les escucho y después contesto. Miren, es importante, aquí es una crisis de democracia, hay que hablar de democracia. Y hablar de democracia no es solo del voto. Esto no se va a solucionar solo hablando de los derechos políticos, pero son los principales, porque después tenemos que hablar de derechos económicos, sociales y culturales. Sin eso no vamos a avanzar en temas de democracia. Y aquí es una cosa muy clara, el diálogo, cuando es convocado por una parte ilegítima e inconstitucional, no vamos a avanzar. Es decir, el primer problema es que el presidente de la República debe estar acusado. Segundo, los miembros de las Fuerzas Armadas que han reprimido a la población hondureña, que han cometido esos 38 asesinatos, deben estar en la cárcel. Tercero, los funcionarios públicos que han omitido sus deberes constitucionales deben ser destituidos y deducirse las responsabilidades civiles, penales y administrativas porque no han cumplido con sus obligaciones, entre ellas de proteger la Constitución. Después de eso podemos comenzar un diálogo, y un diálogo que permita hacer una revisión integral de lo que ocurre en este Estado. Eso mismo pidieron la oposición venezolana y están peleando, ¿no? Es que lo mismo que usted está pidiendo ahorita, lo pidieron allá. Este es el caso hondureño. Sí, pero es igual. Y el caso, no es igual. Es igual en el sentido de que están pidiendo lo mismo. Es el caso hondureño y tenemos que solucionarlo los hondureños. Yo creo que tenemos que decir algo muy importante. La paz no se construye con las armas. La paz no es un concepto abstracto. La paz tiene que ver con los planteamientos que tengamos sobre democracia, sobre Estado de Derecho y sobre responsabilidades de los actores, entre ellos el señor Juan Orlando Hernández. Que aquí no es un tema de derecha e izquierda, aquí hay un grupo de personas que han usurpado el poder público, están ejerciendo el poder público de manera ilegal, de manera ilegítima, tienen responsabilidades penales, administrativas y civiles y están siendo acompañados por un sector de la sociedad hondureña que está tratando de lavar lo que ocurrió el 26 de noviembre, pero ese no es el único problema. Entonces yo creo que lo primero es que cuando ustedes empiecen a exigir esas responsabilidades, incluyendo que el presidente de la República en 2012, como ustedes dijeron, dio un golpe de Estado porque despidieron, sin que la Constitución de la República lo permita, a 4 funcionarios, y quien era el presidente del Congreso era el señor Juan Orlando Hernández, solo es de que revisemos el acta de ese día de la sesión. Y ya lo sabemos. Bueno, por eso. Estamos en el momento para eso. Tenemos que exigir las responsabilidades penales, administrativas y civiles de todas las personas que nos han llevado a esto. Estamos en el momento para eso. Estamos en el momento oportuno. Correcto. ¿Y dónde eso es una exigencia de todos, y le voy a decir, usted habla de la empresa privada, usted habla de la empresa privada como que fuera una logia. Sí, hombre. No, somos pueblo nosotros. Una logia. Una logia. Sí. No, o sea, claro que hay organizaciones, usted pertenece a una organización.
Nosotros pertenecemos a una organización, los sindicalistas pertenecen a una organización, pero las organizaciones están compuestas por personas. ¿Qué le quita usted que no va a haber a Jimmy en las calles protestando? ¿Está de acuerdo con lo que usted diga o no? No importa, pero él es un ciudadano que está igual que Alejandro, igual que cualquiera de nosotros. Completamente. Entonces, esa estigmatización de que la empresa privada es una logia que está allá, no es cierta. Somos hondureños, con todos los derechos legítimos, con todos los beneficios, las falencias, las culpas y también las gracias, como las tiene usted y las tenemos todos. Y que nos une el amor por este país. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Y los órganos del Estado tienen que funcionar. Aquí no es que la empresa privada se manifieste para que metan preso a un funcionario público. No. Hay que manifestarse contra o a favor de que las instituciones del Estado hagan su trabajo. Y eso lo hacemos nosotros. Eso lo hacemos. Cada quien en su campo de acción. Es difícil que la empresa privada, en las organizaciones que tiene, vaya a hacer una acusación de un agravamiento de una situación por los derechos humanos. Es muy difícil, pero para eso está usted, para hacerlo. Mira. Y están también el sector privado tratando de evitar que unas cargas abusivas en contra de la población, una carga fiscal incompleta, indecente porque lleva a la gente a la pobreza, ahí está la empresa privada. No está hace libre, ahí estamos nosotros, y eso es beneficio para la población, que cada quien ocupe su rol y que desemboque este rol, este papel, en un beneficio para el país. A eso estamos apostando. O sea, yo no creo ni que Jimmy, ni que Alejandro, ni este servidor estemos metidos en esa logia, que estamos sustentando un poder nocivo y abusivo. Mira, hay otros los que están ahí. Hay una cosa, fíjate, como digo yo sí puedo responder claramente sobre mis acciones y que no tengo doble cara ni doble discurso. Yo sí puedo, pues, decirte que realmente, como les digo, fuimos poquitos, sobraban dedos de esta mano los actores que estuvimos puntuales con la violación, con la destitución de los 4 magistrados, con la parte del fiscal, con la reforma del artículo 5. La oposición política brilló por su ausencia, y unos actores de oposición que están ligados con esto brillaron por su ausencia, aprovechándose hoy la coyuntura y llamando un montón de cosas que realmente la están utilizando. Ahora, es más, yo te voy a decir una cosa, a mí no me pueden llamar, por ejemplo, que protejo al presidente Juan Orlando, cuando yo he sido golpeado en lo personal. ¿Por qué? Por defender derechos, y no los míos. En ese momento yo estaba defendiendo los derechos de la gente en los mercados municipales. Que ustedes brillen por su ausencia. A ustedes no les importa si hay o no hay pobreza, si tienen o no tienen oportunidades. Yo sí me di, representando al gremio empresarial, puse a defender a esa gente. Y tuve mis repercusiones. No me venga a decir que realmente que somos corderitos de Juan Orlando tampoco. Ahora, lo que sí soy práctico, y sé realmente que necesitamos sentarnos a conversar. Usted y yo tenemos diferencias, pero pues, hermano, y entonces para llegar a un acuerdo necesitamos un intermediador neutral que realmente nos llame a la reflexión, porque usted también puede tener buenas ideas como yo. ¿Qué es lo que nos conviene para el bien común? Es sacarle el provecho. Entonces, a eso nos llamamos. Ahora, no es que echándole fuego a usted que a los empresarios que somos los culpables y todo eso. No, hombre, esas son retóricas, pues, que pasaron de moda, pero que realmente nos están haciendo daño. Como les digo, hoy no es el problema que estamos viviendo esta crisis. Hoy, eso no es nada comparado. Recuerde de que la migración a Estados Unidos,
un alivio que tenían los hondureños de salir de 100, 150 mil hondureños y que se queden 50, 60 mil, no la vamos a tener. Y eso va a ser una presión interna que nos va a convulsionar porque porque ustedes no están permitiendo que venga la inversión para que realmente exista una gobernabilidad, para que realmente podamos generar los empleos suficientes o para que la gente pueda emprender sus propios negocios. No, o sea, hay que llamar a la cordura. No es la forma como se debe hacer una oposición. Si no es sentando y llamando a la cordura, señores, esto y esto. Aquí están, ok, macanudo, pongámoslo. Y los sectores, diferentes sectores, avalando o buscando cuáles son las mejores acciones para poder emprender este país. Yo creo que en esta crisis tenemos oportunidades, pero hablándonos claramente, no mintiéndonos, no usando a la gente, no socavando a la gente, no explotando las necesidades de la gente misma. Entonces, porque si no, uno se va a hacer más populista y el otro, o sea, no nos lleva a nada en este sentido mentirnos. Creemos que es el momento oportuno y por eso llamamos a la comunidad. Fíjense bien, todos han reconocido al presidente Juan Orlando Hernández en la mayor parte de los países con una condición dentro de los reconocimientos: a el diálogo. Es un regaño más bien el que le da. El diálogo, porque saben que realmente existe problemas en ese sentido. Llamar al diálogo significa, ojalá, yo quiero que esperemos que si esta gente de oposición no tiene la capacidad de poder dialogar y sentarse por sus mezquinos y egoístas posiciones, espero que nazcan una tercera fuerza en Honduras con posiciones para poder sentar a estos dos señores y ponerlos al orden. Bien, vamos a ir a una pausa, pero antes tengo que informarle al pueblo hondureño de dos lamentables decesos. Primero, el destacado periodista, director por muchos años de Diario Tiempo, diputado en el Parlamento Centroamericano, miembro del Partido Liberal, uno de los grandes intelectuales del país, sin duda uno de los mejores columnistas de las últimas décadas, don Manuel Gamero, ha fallecido. Nuestras muestras de condolencia a toda su familia, a la familia de Diario Tiempo, también que por años estuvo don Manuel al frente del Diario Tiempo. Esta mañana pues hemos conocido que ha perdido la vida don Manuel Gamero. Oportunamente estaremos informando dónde será su velatorio y también su sepelio. Que descanse en paz el destacado periodista Manuel Gamero, sin duda ejemplo para las generaciones, este hombre de las letras. También en San Pedro Sula ha fallecido, si me acercase o por favor, aquí está nota del Partido Liberal de Honduras, el Consejo Municipal de San Pedro Sula, nota de duelo. El Consejo Municipal Liberal de San Pedro Sula lamenta profundamente el sentido fallecimiento de quien en vida fuera la señora Ana Lucía Marchetti, madre de nuestra amiga y correligionaria Ana Lucía Acosta, esposa del ingeniero Luis Zelaya Medrano, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, a quienes extendemos nuestras más sinceras y profundas condolencias. Reiteramos nuestro apoyo incondicional, rogando al Divino Creador que brinde el oportuno consuelo y fortaleza en este momento difícil. Ha fallecido la señora Ana Lucía Marchetti, madre de doña Lucía Acosta, a quien enviamos nuestras muestras de pesar. Ella es la suegra del ingeniero Luis Zelaya Medrano, presidente del Consejo Central Ejecutivo. Que descanse en paz doña Ana Lucía Marchetti. Una pausa y continuamos desde la entrevista con el permiso de la familia dolientes. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Hermano, dándole duro al ejercicio, ¿eh? Sí, si quieres un cuerpo completamente saludable, cuida también de tu boca. Usa Colgate Total 12. Protege tus dientes, encías, mejillas y lengua, dejando tu boca 100% saludable. Colgate Total 12. Salud completa para toda tu boca. Prueba el cepillo Colgate 360 para una limpieza completa. Vecina, ¿y usted qué está haciendo? Limpiando mi casa con el poder de Asistina Alternativa al Cloro, que ahora trae más ingrediente limpiador y al mismo precio. Esto sí es poder que limpia y desinfecta de verdad. Nuevo Asistina Alternativa al Cloro, con más ingrediente limpiador. Te da todo el poder de la limpieza. Pruébalo hoy.
El mejor entretenimiento y el internet más rápido de Honduras, solo con Cable Color. Contrata nuestro paquete de 4 megabytes y recibe TV digital con acceso ilimitado a ESPN Play para que disfrutes transmisiones exclusivas y contenido on demand, más 9 canales HD sin costo. No lo pienses y comienza a disfrutar de los mejores servicios que Cable Color te ofrece por solo $36. Cable Color, una empresa 100% catracha. Presentamos la limpieza más profunda, ahora en una sola botella. Nuevo Fabuloso Complete. Deja el baño sin sarro. Fabuloso Complete. Difícil de tu cocina. Desinfecta tu casa. Ahora incluso deja tus cenas limpias y sin manchar. Nuevo Fabuloso Complete. Todo en uno para una limpieza profunda. ¡Esta tierra es nuestra! ¡Llegó la hora de conquistarla! ¿Cómo puedes adorar falsos dioses? Algo no paro para conseguirlo, ¿yo qué? Sé muy bien lo que quiero. Lo quiero. Es amor para el mundo entero. Que despierte la esperanza y la fe. En el 2018, vive las mejores novelas por Canal 11. Esto es lo que se aproxima en el perfil de los Molina. Colgate Triple con extra frescura. La blancura le rodea, más la gente le likea. Colgate Triple con extra frescura. La boca protegida, sea muestras de alegría. Colgate Triple con extra frescura. Más me gusta, más amigos, más futuros divertidos. Colgate Triple con extra frescura. Los protege, dientes blancos, extra futuro. Nueva Colgate Triple Acción, extra frescura, extra sonrisas familiares. Desarrollo físico integral estética. Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Honduras. El equipo ha vuelto a fijarse. Yo me encargo de esto. Eso no me lo esperaba. Wow. Somos muy buenos en esto. En el 2018, vive las mejores series y películas por Canal 11. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Vamos. Bien, me está reportando televidentes que tienen Claro en sus casas, Claro, el cable de Claro. Me dicen, Raúl, el audio sale saturado en el cable de Claro, deberías reportarlo. Muy malo, si subirse el volumen se distorsiona y es incómodo. Hacemos un llamado a los ejecutivos de Claro para que revisen, porque no tenemos ningún problema con otros cables. Tal vez nos hacen el favor los ejecutivos de Claro de supervisar esto que la gente nos está reportando. Muy interesante el programa, me dicen. Por aquí tenía un par de consultas de la gente.
Melvin López Herrera, buenos días. La empresa privada como Fuerza Viva agrupada en el COES se llamó al silencio con la sentencia de indiscreción de Jo, cuando eso no era para ellos un problema político, sino constitucional e institucional. La empresa privada está constituida por ciudadanos que deben defender y hacer cumplir la Constitución, artículo 40, numeral 1. Aquí también me escribe el señor Mario Valenzuela, el hecho está consumado, que hagan oposición constructiva, no van a quitar a Jo del poder, dice Mario Valenzuela, y si siguen con el vandalismo y terrorismo, van a enjuiciar a los cabecillas. Los comanches se escudan en derechos humanos, pero cuando llegan al poder les vale decirle a Eddie, el modelo de ellos lo que trae es pobreza, comprobado. Miren a Venezuela. Don abogado, Edith Tábora tiene la palabra. Bien, los modelos de desarrollo son distintos, tienen distintos enfoques. Y el problema es que aquí hay una ausencia de preguntarle a la ciudadanía lo que quiere. O sea, ese es el problema principal. Yo llamaría a todos estos sectores que están acompañando al presidente de la República de una u otra forma, inclusive por omisión, en los pronunciamientos sobre principios democráticos, que acompañan al pueblo, a la población que está en la calle exigiendo una sola cosa: no queremos dictadura, queremos democracia. Y una democracia real, inclusiva, una democracia en la que se consulte, digamos, todos estos grandes decisiones sobre los intereses públicos. Nosotros estamos sumamente preocupados porque uno de los derechos que nosotros defendemos en estas crisis está duramente atacado, la libertad de expresión. Y cuando a nosotros se nos dice terroristas, cuando a los periodistas se les dice que generan apología al terrorismo, deben recordar que estos son los últimos bastiones para defender la democracia. Es decir, el derecho a la manifestación pacífica, el derecho a la libertad de expresión, en las condiciones que estamos en este país, son los derechos más importantes que tenemos todos y todas en este país. Porque después de esto no hay más. Hay una absoluta dictadura. Entonces creo que hacemos un llamado importante para que defendamos estos derechos, que nos permitan, porque no todas las personas en este momento en el país tienen, digamos, la oportunidad de expresarse, porque tienen miedo. Por eso las personas asisten a las manifestaciones colectivas, porque en la colectividad es más fácil que supuestamente que a la persona se le proteja, pero lo que vemos es una respuesta agresiva con armas de guerra. Eso no puede pasar en ningún país, eso no puede ser permitido, así que creo que es necesario que nosotros, los hondureños y las hondureñas, nos acompañemos, y toda aquella persona que quiera acompañar este proceso de manifestación pacífica será bienvenida. Y bueno, solo quería decir una cosa también, bueno, solidarizarnos con la familia de Manuel Gamero. Es una pérdida importante también para el derecho que nosotros defendemos, para la libertad de expresión, para el periodismo. Y creo que era un hombre consecuente con sus ideas, siempre dentro de sus espacios denunciaba cosas graves del país, y muestra de ello es que se incorporó a una convergencia muy importante, la convergencia contra el continuismo. Y creo que ha sido uno de los hondureños emblemáticos de este país, y bueno, solidarizarnos con su familia. Continuando, creo que es muy importante cuando manifiestan que los empresarios también son ciudadanos y ciudadanas. Eso es importante que lo digan, porque los ciudadanos y las ciudadanas tienen obligaciones. Todos tenemos obligaciones como ciudadanos y ciudadanas, y la principal es que debemos tener en mente lo público. Es decir, la democracia, cómo se ejercen las funciones en la presidencia de la República, todo esto es colectivo, y lo colectivo debe verse como beneficio o como consecuencia grave por ejemplo, en temas de violaciones de derechos humanos para la población en general. Yo creo que a Juan Orlando Hernández no hay que respaldarlo. O sea, la población, hay un elemento importante para que se sostenga
una persona ilegal y es si hay una parte de la población que lo sostiene. Y en este país no. Hay muchas personas que salen, digamos, o algunas personas que salen en algunos momentos, algunas actividades del Partido Nacional, y específicamente para apoyar a Juan Orlando Hernández, por dos razones. Una es por miedo y otra es porque estos programas asistencialistas, que la población si los rechaza, una parte de la población si los rechaza, no podría comer el día a día. Entonces yo creo que hay que hacer una lectura importante de que Juan Orlando Hernández está en su momento más débil. Juan Orlando Hernández no va a terminar este periodo. Hay que acompañar a la población hondureña. Nosotros y nosotras vamos a continuar en las calles. No, la población no es el mismo momento del golpe de Estado. Estamos en otro momento. La población, los hondureños y las hondureñas que estamos en las calles, no estamos por Salvador Narrala, no estamos por el señor Manuel Zelaya Rosales. Estamos en las calles porque estamos indignados de la situación que hay en el país. Entonces yo creo que... Eddie, ¿seguiremos enfrentados los hondureños? Hasta que no nombremos las situaciones que debidamente vamos a seguir. Y hasta que se tomen en cuenta las expresiones ciudadanas y las voces ciudadanas, vamos a continuar. Porque la ciudadanía no puede estar alejada de las soluciones que nos planteamos como hondureños y hondureñas. El presidente de la República no va a solucionar esto. Su principal sostén son las armas. Y eso, las cifras lo revelan. O sea, un presidente que ha asesinado a 38 personas, y digo que lo ha asesinado porque es el responsable, es el responsable de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y los actos penales deben ser exigidos, que se investiguen y se sancionan. Con este presidente no vamos a avanzar. Una pregunta solo, dice Raúl, desde hace meses y todos los días Salvador Narrala y Manuel Zelaya tildan de tarifados, vendidos, mercenarios o todo el que no comulgue con sus ideas y llama a no comprar periódicos, demeritan a los conductores de los foros. El propio canal fue acusado, está hablando del 11, entiendo, por Narrala de tergiversar sus declaraciones en torno a la firma de documentos. Y eso se lo repetimos una y otra vez a Narrala. Narrala ahí se echó para atrás, como lo hacen en varias veces. Porque Diana Escalante le preguntó, ¿y es cierto que usted no va a mandar nada cuando Mel Zelaya sea presidente? Y el hombre se destapó y después quiso retractar. Me dijo que, Salvador me dijo que era una entrevista de 7 minutos y él en 5 Deportivo pasa a 30 segundos. Entonces le puse los 7 minutos. En los siguientes 2 minutos, después de decir que no le iba a dar nada a Mel, Narrala dijo, en los siguientes 2 minutos atacó a Carlos Flores. Eso son cosas que ya pasaron, pero que pasaron y hay que dejarlas claras. No es todo una campaña de atentado a la libertad de prensa y a la libertad de expresión que dice el abogado Eddie y don Amílcar. Ya le doy perdón. Sí. ¿Sobre qué? No, que usted la palabra. A mí me preocupa la aseveración que dice Eddie, la cual la doy como cierta, de que al presidente lo sostiene el aparato militar, pero también a Maduro en Venezuela lo sostiene el aparato militar, si no hubiera caído, y también el régimen en Cuba. Y no quiero sesgarme a que soy de izquierda o derecha, simplemente agarro un ejemplo porque aparentemente no existe un poder en el mundo que no esté sostenido por las armas. No existe. En todos los países del mundo están sostenidos por las armas. Entonces yo creo que el argumento del ejército hay que dejarlo a un lado. Y tenemos que ser los civiles, los que definamos nuestro futuro. El ejército es una institución que está ahí y cambia. Entra una jerarquía militar, entra otra jerarquía y permanece constante. Y a través de los miles de años no ha habido poder en el mundo que no esté sustentado en las armas. No, y así es en todas partes del mundo. Así es. Entonces yo creo que la reflexión y el esfuerzo de los ciudadanos tiene que ser a que nosotros nos entendemos. Dejemos el ejército ahí, entendámonos nosotros y hagamos una presión por tener un mejor país nosotros los civiles, sin contar con los militares. De ser necesario, hasta ver, yo creo que cada persona que se mete a una iniciativa ciudadana
para cambiar la forma en que nos están conduciendo los políticos, automáticamente los convierte en políticos. Entonces lo que hay que buscar es generar una nueva clase política que dé marcha atrás a los que están ahora, que son los que nos tienen acá. Y que desarrollemos el lenguaje de comunicación entre todas las fuerzas civiles del país. Y creo que ahí vamos a caminar bien, y creo que eso hay que hacerlo ya. Sus conclusiones, don Alejandro, lamentablemente ya sí, se levanta. Estamos sobre el tiempo. Bueno, primero lamentar la muerte de don Manuel, lo conocí personalmente, un gran hondureño. Primeramente le diría yo al pueblo hondureño que no hay insurrección pacífica, hay manifestaciones pacíficas. Gramaticalmente, insurrección pacífica no existe. De hecho, la palabra insurrección es lucha armada, ¿verdad? En Honduras definitivamente no hay gente neutral. Lo que hace falta aquí es gente veraz, que vea las cosas y diga la verdad. Creo que Jimmy ha sido muy veraz en su accionar en estos problemas que ha tenido. Pero Jimmy no es neutral, pero él dice la verdad. Nosotros como empresarios queremos indicar que somos pragmáticos. Hay una situación real y hay que reconocer definitivamente, y lo vemos por lo menos personalmente, muy difícil que Juan Orlando Hernández salga del poder. Lo veo yo como ciudadano, lo veo muy difícil. Entonces, la alianza tiene que revisar sus posiciones, porque si no lo que va a pasar aquí es, si logran mantener una presión en la calle, no sé cuánto tiempo puede durar y al final todos vamos a perder. ¿Y en qué puede terminar? ¿En qué puede terminar? Bueno, nuevamente hay un dicho, lo que tú siembras, eso cosechas. Es un dicho bíblico y está la ley de atracción, Raúl, que dice que lo que tú siembras lo cosechas y tú atraes lo que deseas. Si atraes insurrección, vas a traer también respuesta negativa. Pero otro elemento, el COEP no es un partido político. Nuestro propósito es creer en el libre mercado, en el Estado de Derecho, en la libertad de movilización, en la libertad de expresión, en el respeto a la propiedad privada, en la separación de poderes y en la libertad de prensa. Nosotros no tenemos empresarios como magistrados, son abogados los que están ahí, son los que tienen que aplicar la ley, igualmente el Ministerio Público, ellos son los que tienen que hacer su trabajo. Desafortunadamente, el problema que tenemos aquí en Honduras son los abogados. No hacen cumplir su Estado de Derecho y su teoría del derecho, sino que la tuercen a favor de sus intereses. Y eso es lo que ha pasado no solamente de un lado, del otro lado, y lo hemos visto desde el 2009 para acá. Con Mel Zelaya se torció muchas leyes tratando de llegar a forzar. Y parte de la crisis la inicia Mel Zelaya con su cuarta urna y se cierra con la reelección basado en los elementos que ya hemos discutido aquí. En esencia, lastimosamente, pues por lo que entendí, esta situación no se va a arreglar en mesa de diálogo y da la impresión de que va a haber un diálogo separado. La oposición, que en este caso Alianza y Partido Liberal, no van a participar en el diálogo, va a haber una toma de poder y va a seguir un gobierno que definitivamente al final del día no va a traer la inversión extranjera, no vamos a nosotros a seguir invirtiendo y va a haber una contracción económica que Dios mediante sabemos nosotros la pobreza que tenemos. Y si eso le aunamos lo que está pasando en otros países con contracción económica, la pobreza va a ser mayor. En esencia, aquí pensemos en Honduras y a la oposición aproveche este momento de buscar el diálogo y tratar de sacar el mayor provecho en esa discusión. Gracias, presidente. Gracias. La comparecencia del ingeniero Alejandro Álvarez. Don Jimmy Dácar. Yo le digo al pueblo hondureño, estamos en una situación que nos tienen estos dos actores políticos. No caigamos en la trampa de la manipulación ni de uno ni de otro, porque en realidad que lo que buscamos es que exista la tranquilidad y desarrollo para todos. Aquí podemos decir si hay neutralidad o no neutralidad. Yo lo puse en un punto bien específico, que no íbamos a elegir un presidente de la República, sino un sistema, donde realmente a mí en lo personal me garantizaba
La tranquilidad política era que ganara, por ejemplo, un Luis Zelaya. Y cualquiera que lo que ganara era Salvador o Juan Orlando, íbamos a tener este tipo de conflictos políticos. Lamentablemente estamos en esto, pero hay que darle una solución. Y la solución viene es que se sienten los actores políticos acompañados con las otras diferentes fuerzas, el tema de la sociedad civil en ese sentido, a arreglar un problema de aquí para allá. Que existió fraude, no fraude. Mira, no hay ninguna claridad, veracidad de realmente decir lo contrario. Sabemos cómo se maneja y las debilidades del sistema, pero aquí lo importante es desde construir un nuevo sistema electoral, de construir en el Congreso Nacional un nuevo reglamento que sea más democrático, para que realmente no sea presidido por un presidente dentro del Congreso muy fuerte en ese sentido, y que no le dé oportunidades a la oposición, de construir toda la institucionalidad nuevamente en ese sentido. Entonces, esas son las cosas que realmente necesitamos los hondureños para crear oportunidades y para restablecer la confianza. No es que realmente son mi amigo o son mi enemigo. No puede ser en ese sentido. Y que realmente que nos incurran con el temor, el miedo a podernos expresar, a poder tener posiciones en ese sentido. Entonces, yo creo que hay realmente llamar a la cordura y llamamos a la comunidad internacional para que nos ayude a resolver este problema que realmente somos incapaces hoy día de poderlo resolver como hondureños. ¿Por qué? Porque estas fuerzas en oposición política, cada una lo único que les importa es la lucha por el poder, no por el bienestar del bien común. Muchas gracias. Gracias, Yemi. Gracias, Raúl. Abogado Edith Tábora. Bueno, primero creo que es importante hacerle un llamado a todos los sectores que están en desacuerdo con la manifestación pacífica, que si no salen a las calles y si no acompañan, que no estigmaticen a la población que se manifiesta. Cuando hay hechos de violencia hay que exigir que se investiguen esos hechos de violencia de manera responsable por parte de los funcionarios encargados de ese tipo de acciones. Lo segundo es que importante decir que hay todas estas acciones de manifestación de distintas personas en el país, somos actores políticos que estamos queriendo cambiar la situación de desigualdades de este país, no solo un aspecto meramente electoral. Aquí no podemos reducir el problema a una situación de dos partes, Juan Orlando Hernández y el sector de oposición político partidista. Aquí es una situación de ciudadanos y ciudadanas que no queremos seguir con un 63% de pobreza en el país. Y creo que una cosa importante es que cuando nosotros nos planteamos qué país estamos viendo, necesariamente tenemos que revisar lo que ha ocurrido, porque tuvimos una gran oportunidad el 2016 en febrero de tener una Corte Suprema de Justicia que hiciera un control público sobre las acciones ilegítimas del gobierno. No se hizo. Y ahí participaron los empresarios también. Y eso es importante que reflexionarlo en qué estamos participando también en lo público. Y luego, el tema de la libertad de expresión en el país, estamos en una situación muy grave. Vamos a seguir insistiendo que se respeten el derecho a la libertad de expresión, y respetar el derecho a la libertad de expresión implica la no estigmatización, el no asesinato, el garantizar el derecho a la integridad física, garantizar que las personas cuando opinan en un espacio como este, que no se les vaya a acusar de apología al terrorismo. Esas cosas para nosotros son importantes. Y por último, decirle a la población hondureña que sigámonos expresándonos en la calle, porque es el único espacio en este momento. Debemos prepararnos para un diálogo nacional entre ciudadanos y ciudadanas, y también exigir que las personas responsables de haber destruido esta democracia, de haber destruido el Estado de Derecho y de todas las violaciones de derechos humanos deben ser nombradas, deben ser investigadas y deben ser sancionadas. Gracias al abogado Edith Tábora, coordinador de Ser Libre, por su participación esta mañana. Cierro con don Amílcar Burnes, el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Don Amílcar.
Muchas gracias, primero, por la invitación a compartir con estos ciudadanos el honor de conocer a Eddie, que no lo conocía, de brindarle a la teleaudiencia que usted tiene a las ideas de todos los que estamos acá y definitivamente hacer un llamado a la cordura de los líderes políticos, de los líderes de las instituciones, para que pensemos en Honduras, que pensemos en grande por Honduras. Creo que el diálogo es la puerta y el camino que nos tiene que señalar para llegar a los grandes encuentros, pero un diálogo verdaderamente sincero, que tenga como propósito elevar al país que nosotros queremos a donde lo queremos poner. De acuerdo con hacer las reformas que se tengan que hacer de inmediato, consultarle al pueblo debe ser una consigna permanente, un deseo permanente, una decisión permanente, para que nosotros podamos tener el país con el futuro que nosotros le hemos visionado. Bien, gracias. Bien, gracias a mis invitados de esta mañana, gracias a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares, asista a la situación política del país. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11, que tengan una buena semana. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.